Calle Azusa, capítulo 8. El ministerio del hermano Durham en Los Ángeles. Aproximadamente una semana antes de que yo volviera, el hermano Durham comenzó a realizar reuniones en la vieja obra misionera de Azusa. Fue enviado por el Señor desde Chicago con un mensaje para los santos pentecostales en Los Ángeles. Primero se le había negado una audiencia en la iglesia del aposento alto, por lo que fue a Azusa. El hermano Seymour estaba de viaje por el este. Durham comenzó a hacer reuniones y los hermanos se agolparon en el viejo lugar y lo llenaron nuevamente con elevadas alabanzas a Dios. Esto fue lo que el Señor nos había hecho saber a 3 de nosotros, más de un año antes, mientras orábamos. Yo había vuelto justo a tiempo para verlo. Dios había vuelto a reunir a muchos de los viejos líderes de Azusa, trayéndolos de muchas partes del mundo a Los Ángeles, evidentemente para esto. Muchos lo llamaron el segundo aguacero de la lluvia tardía. El domingo, el lugar estaba atestado de gente y 500 personas debieron quedar afuera. La gente no dejaba sus asientos entre reuniones por temor a perderlos. Con esto la iglesia del aposento alto perdió su base de un día para otro. El líder había abusado de su privilegio, así como los hermanos. Él también le había fallado al Señor en otros aspectos. El Señor puede librar a cualquier hombre o iglesia si se obliga a hacerlo, pero no podemos abusar persistentemente de nuestro privilegio. Destruir a los profetas de Dios y creer que finalmente escaparemos a las consecuencias. Grande fue la caída de la iglesia del aposento alto. El líder había sido muy usado por Dios en un tiempo, pero Dios tenía otro lugar, otro hombre y otro mensaje listos. Él nunca deja desamparado a su verdadero rebaño. La nube se movió hacia otro lugar y los santos con ella. El fuego comenzó a caer sobre la vieja Azusa como en el principio. Yo asistía a estas reuniones con gran interés y gozo. El Señor también me bendijo mucho en Octava y Maple, que seguía funcionando. Lake Avenue de Pasadena, la pequeña iglesia metodista en la que Dios había obrado en forma tan bendecida en 1905, ya hacía tiempo que se había vuelto pentecostal. Sigue siendo ocupada por los pentecostales al tiempo de escribir estas líneas. Nos mudamos a Long Beach poco después de mi regreso. Mi familia necesitaba desesperadamente un cambio después de estar en la calle Gless. Nos invitaron a ocupar un hermoso hogar de descanso en la calle Short 323, amueblado, muy cerca de la playa. Era una proposición privilegiada. Ni siquiera habíamos osado pedirle tanto al Señor, pero Él era muy bueno con nosotros. El 2 de mayo fui a Azusa como siempre, pero para nuestra sorpresa encontramos las puertas cerradas, con cadenas y candados. El hermano Seymour había regresado apresuradamente al este. Él y su junta habían decidido sacar de la iglesia al hermano Durham, pero al hacerlo también sacaron a Dios y a los santos de la vieja cuna de poder. Era el mensaje de Durham lo que se oponían. Conseguí al menos temporalmente la iglesia de la calle Kohler y la nube partió con nosotros, mejor dicho, ella nos llevó allí. Pocos días después, el hermano Durham alquiló un gran edificio en la esquina de la Séptima y Los Ángeles. Los domingos asistían a las reuniones realizadas aquí unas 1000 personas. Teníamos una congregación de 400 personas los días hábiles. La nube descansó aquí. La gloria de Dios llenaba el lugar. Azusa quedó desierta. El Señor estaba con el hermano Durham con gran poder. Dios pone su sello, especialmente para que se establezca la verdad presente. Él predicaba un evangelio de salvación por fe. Fue usado con poder para marcar nuevamente la línea de separación entre la salvación por obras y la que es por fe, entre la ley y la gracia. Esto se había vuelto muy necesario, aún entre los pentecostales, y es seguro que tal revelación y reforma son necesarias hoy en las iglesias, casi tanto como en la época de Lutero. Tenemos en gran parte un protestantismo romanizado. Aprended de mí, dijo Lutero, cuán difícil es desprenderse de los errores confirmados por el ejemplo de todo el mundo
y que por medio del prolongado hábito se han convertido en una segunda naturaleza para nosotros. Pero una multitud de almas aceptaba el mensaje del hermano Durham con gozo. Los hombres estaban asombrados de no haber reconocido antes la verdad que ahora sonaba tan evidente en los labios de Lutero. Dice el historiador de Aubing, y lo mismo sucedía con el mensaje de Durham, pero también tenía gran oposición. Algunos abusaban del mensaje, como lo hacen con todo mensaje enviado por Dios, llegando al extremo de declarar que dado que la obra de redención había sido totalmente lograda en la cruz, estaba necesariamente terminada, también en nosotros en el momento en que creíamos. Esto era un gran error y un gran obstáculo para el mensaje y para la obra. Los hombres siempre hacen agregados al mensaje que Dios ha dado. Esta es la forma principal en que Satanás lo desacredita y lo destruye. Tanto Lutero como Wesley debieron luchar contra esa misma dificultad, y lo mismo ha sucedido en todo avivamiento dado por Dios. Los hombres son criaturas de extremos. El mensaje generalmente sufre más en manos de sus amigos que en la de sus enemigos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Siempre puede abusarse de la verdad. Algunos llegaban al extremo de combatir el principio mismo de la santidad, pretendiendo justificarse a sí mismos con el mensaje de Durham, pero o lo habían malentendido o, lo que es más probable, habían aprovechado la supuesta oportunidad para luchar contra ese principio al que sus propios corazones se negaban a rendirse, y de esta forma hacían violencia al mensaje que Dios les había enviado. El dueño del hogar en que vivíamos en Long Beach decidió venderlo, por lo que nos vimos obligados a mudarnos. El 1 de julio volvimos al hogar pentecostal de la avenida Winona 786 en Pasadena, donde habíamos vivido antes de que yo fuera a Hawái en 1909. Deberíamos habernos mudado un mes antes, pero unas personas habían ocupado la casa y no querían abandonarla, aunque Dios las estaba llamando a Sacramento. Al negarse a obedecer a Dios, nos obligaban a nosotros a estar en otro lugar, y esto causó mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Más tarde confesaron su error. De esta forma no cumplieron la voluntad de Dios para ellos. Salieron del curso de los eventos señalados divinamente y sufrieron mucho, además de hacer sufrir a otros. El dueño de la casa en la playa insistía en que la desocupáramos, pero no teníamos a dónde ir. Dios nos quería en el hogar de Pasadena. Nunca sabemos cuánto hacemos sufrir a otros cuando nosotros mismos le fallamos a Dios. El Señor había bendecido nuestra estadía en Long Beach, pero ahora nos quería en Pasadena. Poco después de volver a Pasadena, tuve un horrible ataque de hemorroides y estuve postrado durante días sufriendo terriblemente. Luego de intensas oraciones, el Señor me libró. Mi sistema nervioso estaba muy afectado. Yo estaba bajo una gran tensión en mis centros nerviosos y en el cerebro. El pequeño John también sufrió un espantoso ataque de convulsiones. El diablo trataba de matarlo. Luego de que oramos, el Señor libró su vida. Muchas veces el diablo ha venido a mí y me ha ofrecido hacer un trato. Me ha prometido que si no lo presiono tanto, me dejará vivir más tranquilo. Pero Dios no permita que alguna vez haga un trato con el maligno. En el año de 1911 fue algo maravilloso en Los Ángeles. La batalla era claramente entre las obras y la fe, entre la ley y la gracia. Gran parte del poder y la gloria de la obra misionera de Azusa en los viejos tiempos volvió a nosotros. Yo tenía gran libertad y gozo en la iglesia del hermano Durham, especialmente al principio. Dios me había preparado de antemano para el mensaje. Yo había sido llevado totalmente al fin de la autodependencia. Las obras ya no tenían lugar en mí como procuradoras de salvación, porque somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Somos llamados nuevamente a la humildad para que el poder de Dios pueda descansar en nosotros. Tan decidido estaba yo a no arriesgarme a sobrevivir por mis propios esfuerzos que en este momento quemé no menos de 500 cartas personales que había recibido en los comienzos de la obra Azusa, escritas por líderes de las iglesias, predicadores y maestros de todo el mundo, inquiriendo ansiosamente sobre el avivamiento que en ese momento se producía entre nosotros. Algunas de estas personas estaban en puestos oficiales muy elevados, tenían mis informes sobre el avivamiento en los distintos periódicos
pero temía que estas cartas pudieran llegar a ser una tentación para mí, de creer que había sido una persona de cierta importancia. Casi todas esas personas me rogaban con gran interés que orara por ellas. Algunas veces casi desearía haber conservado esas cartas. Hubieran sido de gran interés ahora como evidencias históricas de lo ampliamente que se había extendido la influencia de este avivamiento. Sin duda el Señor podría haberme mantenido en humildad sin este sacrificio, pero decidí no correr riesgos. Tan profunda y genuina era la obra comenzada nuevamente en nuestros corazones en la época del hermano Durham. En esos momentos nada temíamos más que el buscar nuestra propia gloria o que la experiencia pentecostal se convirtiera en un tema de la historia pasada. En realidad, esperábamos y creíamos que el avivamiento durara sin cesar hasta que Jesús volviera, lo cual sin duda sucedería, debería suceder si los hombres no le fallaran a Dios, pero continuamente nos desviamos hacia las viejas concepciones, formas y ceremonias eclesiásticas apartadas de Dios. Por esto, tristemente la historia rara vez se repite. Ahora debemos trabajar por un avivamiento anual. Vamos a la iglesia los domingos, etcétera. Igual que las naciones o iglesias de alrededor, pero en el comienzo no fue así. En los primeros días de la obra de Azusa apenas podía lograrse que los santos dejaran de estar de rodillas. Cuando dos hermanos se encontraban, inevitablemente iban a orar. Hoy es difícil lograr arrastrar a alguien para que ore. Algunos se encabritan tanto por ello como en el oriente lo hace el viejo camello cuando quieren ponerle una carga encima. Se queja y muerde y gime antes de que su amo pueda hacerlo arrodillar para colocarle la carga. Me alegro de no haber destruido mi diario ni los artículos que escribí sobre esos primeros días de la obra pentecostal, con los informes de las reuniones, experiencias en diferentes lugares del mundo, etc. He conservado entre 500 y 600 artículos impresos, además de 100 tratados escritos y publicados en relación con estos mismos hechos. De estos he podido extraer una enorme cantidad de la más confiable información para este libro, que probablemente jamás hubiera podido escribir si los hubiera destruido. En todos mis escritos producidos en al menos 25 años, permanentemente he trabajado por la unidad del cuerpo de Cristo. Están llenos de los sentimientos de Juan 17 al 21. También he luchado por la realidad desde el comienzo. Mi primer artículo se tituló Vive la vida, el segundo Salvación versus imitación. El Señor nos dio una pequeña escuela privada para nuestros hijos en Pasadena. Habíamos temido el hecho de dejarlos en medio de las influencias de las escuelas públicas. La hermana Anna Palmer, una preciosa hermana pentecostal, vino a vivir con nosotros para enseñarles. Era una mujer de carácter muy firme y un espíritu absolutamente dispuesto al autosacrificio. Fue puramente una labor de amor de su parte, hecho para el Señor. Algunos de los niños vecinos también aprovecharon esta oportunidad. Estuvimos muy agradecidos por esta especial muestra de la misericordia de Dios. Aproximadamente en este tiempo tuve una poderosa manifestación del Espíritu en la iglesia de Lake Avenue. El poder de Dios vino sobre mí un domingo por la mañana mientras estaba sentado en medio de la reunión. El Señor me había dado un poderoso mensaje mientras iba hacia la reunión. El hermano Ansel Post estaba comentando la palabra. Lo que él decía era bueno, pero no tenía ninguna unción especial. Repentinamente el Señor me ungió para que predicara mi mensaje. Dudé, ya que el hermano Post estaba encargado de predicar. El Espíritu me atravesó como una espada y me levantó de la silla. Corrí por el salón gritando con todas mis fuerzas, pero luego volví a sentarme. No quería interferir con lo que estaba hablando. El mensaje me estaba consumiendo, ya había dudado demasiado. Dios quería que lo anunciara en ese momento. El Espíritu me golpeó nuevamente y casi me hizo caer de la silla. Entonces supe que debía obedecer a Dios. Me levanté y hablé con el hermano Post, quien muy amablemente me cedió la palabra. Proclamé el mensaje con una gran unción. ¿Cuántas veces le he fallado a Dios al no obedecerle en circunstancias similares? Esta vez parecía que Dios me mataría si no le obedecía. Tememos lastimar a los hombres más de lo que tememos lastimar a Dios. Se requiere mucha gracia para obedecer a Dios en tales circunstancias. Muchas veces ministré con gran bendición en la iglesia del hermano Durham ese verano. También escribí y publiqué un librito llamado Cuadro Profético
que me dio el Señor. 3.000 ejemplares me costaron $35. Él proveyó los medios. En septiembre nos mudamos de Winona a Altadena. Nuestro hogar estaba en la calle Pine. Aquí abrimos una pequeña escuela con la señorita Palmer como maestra. Otros niños del vecindario comenzaron a asistir. Pasamos grandes penurias económicas. Una hermana me dio $25 en respuesta a constantes oraciones. Comencé a sentir el fuerte deseo de salir nuevamente a servir activamente al Señor. Hice un corto viaje a San Diego, donde prediqué 9 veces con gran bendición. Luego hice un viaje por mar hasta Oakland, donde tuve a cargo algunas reuniones con gran provecho y bendición. Desde allí pasé a Stockton, donde prediqué 2 veces en un campo muy duro. El espíritu no estaba en profundidad allí. Al volver a casa seguí trabajando en la iglesia del hermano Durham. La oposición contra el hermano Durham era muy fuerte y finalmente él se sintió tentado a devolver el golpe. Sentí que esto no era del Espíritu de Cristo, aunque Durham estaba bajo una gran provocación. Posiblemente muy pocos fueran capaces de soportar exitosamente una prueba tal. Finalmente dejé la plataforma dado que no quería defender un espíritu de venganza. Sentía que debía mantenerme lejos de las luchas y controversias carnales, pero el Señor había usado maravillosamente al hermano Durham. Él lo había enviado a Los Ángeles. Posiblemente su obra ya estuviera cumplida. Si se hubiera quedado mucho tiempo más, su victoria podría haber sido destruida. Su palabra estaba convirtiéndose casi en ley para las iglesias pentecostales, casi hasta llegar a la costa de Atlántico. El periódico que estableció en conexión con la iglesia comenzó a tomar especialmente la naturaleza de una controversia carnal, combatiendo la teoría de la segunda obra de la gracia. El Señor me mostró que estaba a punto de detener este espíritu. También tener demasiado poder es malo para cualquier hombre. El hermano Durham escribió las siguientes observaciones sobre la obra algún tiempo antes de morir, que son de tal vital importancia que nos sentimos movidos a reproducirlas, como sigue. Se está produciendo una gran crisis. Los hombres no ven el plan de Dios en el actual movimiento pentecostal. Es necesaria una revolución total que los sacuda. No quieren ver aquello por lo cual han trabajado tanto para construirlo, destrozado, pero para que los planes de Dios puedan llevarse a cabo, antes deben ser dejados de lado los planes humanos. Ellos no ven que Dios, habiendo apartado de sí todo plan humano, está comenzando a obrar según su propio plan. Dios revela su verdadero plan a tantos que jamás consentirán en que la obra actual se convierta en una secta. El pueblo de Dios simplemente no se dejará engañar por organizaciones humanas otra vez. Dios ha derramado su espíritu nuevamente, de manera que Jesús sea glorificado. Todos los movimientos pasados han resultado en la promoción de uno o más hombres a posiciones de honor. El Espíritu Santo siempre exalta a Jesús y su preciosa sangre, mientras Él es exaltado y predicado con fidelidad. Dios restaura el poder de los viejos tiempos, pero no todo ha sido restaurado aún. Al no ver el plan de Dios, los hombres no han cumplido con las condiciones y por lo tanto no han recibido todo lo que Dios tiene para ellos. Muchos han querido adelantarse a Dios. Poco después de que Dios me llenara, su espíritu descansó firmemente sobre mí una mañana y Dios me dijo: si eres lo suficientemente pequeño, podré hacer cualquier cosa contigo. Un gran deseo de ser pequeño, sí, de ser nada, se apoderó de mi corazón. Pero ha sido, oh, tan duro, mantenerme lo suficientemente bajo como para que Él pueda en verdad trabajar por medio de mí, y Él solamente me usa cuando soy pequeño a mis propios ojos y realmente humilde a sus pies. Cuando siento que debo hacer algo, siempre me deja fracasar, pero cuando estoy a sus pies y siento que no soy nada y que Él es el todo, y por consiguiente solo confío en Él, Él hace su obra en una forma tan hermosa que es maravilloso para mí. Dios no está tratando de construir otra cosa o de hacer algo que haga grandes y poderosos a los hombres, sino de llevar a todos los hombres a hacer nada y de hacer la obra por el poder del Espíritu Santo. Dios llama ahora a su pueblo a humillarse, a reconocer su debilidad y falta de poder, postrarse ante Él y esperar hasta que su poder sea restaurado. La gran pregunta es: ¿verán los hombres el plan de Dios y se rendirán a Él? ¿Se postrarán los hombres en humildad a los pies de Jesús y orarán y esperarán hasta que Él restaure plenamente su poder pentecostal? ¿O continuarán adelantándose a Él solo para fracasar al final?
Que el pueblo de Dios en todo lugar vea su plan y comience a buscar en verdadera y profunda humildad. Entonces Él se revelará a sí mismo y su plan a ellos. Un hombre con el verdadero poder de Dios sobre él puede hacer más que 1000 que salen por sus propias fuerzas. Solo los que son leales y sinceros ante Dios y ante su mensaje actual tendrán parte en esta gran victoria. Aquellos que se humillan realmente y que pasen la prueba serán usados por Dios para hacer su obra. H. Durham. El hecho es que cuando un hombre llega al punto en que verdaderamente ama la oscuridad, que no le preocupa predicar y que prefiere sentarse en el banco de atrás en vez de subir a la plataforma, entonces Dios puede levantarlo y usarlo, no antes. El viejo aposento alto de la calle South Spring 327 fue reabierto aproximadamente en esta época, bajo el liderazgo del hermano Warren Fisher, el hermano Manley y el hermano Hallam. Allí prediqué un domingo y 2 personas recibieron el bautismo. Dios me ungió maravillosamente, la presencia del Señor estaba muy cercana. Le había pedido a él un testimonio, así que pasé a ministrar en la iglesia del aposento alto. La situación en la iglesia del hermano Durham parecía estar cambiando. Después que dejé de predicar en su iglesia, aparentemente comenzó a desconfiar de mí. Quizá pensaba que yo trabajaría en su contra. Hablé varias veces en el aposento alto donde el Señor me bendecía en gran manera. Poco después de esto, el hermano Durham fue a una convención en Chicago, era invierno, y allí contrajo un resfrío, a consecuencia del cual murió poco después, cuando ya había vuelto a Los Ángeles, luego de ser utilizado maravillosamente en Chicago. En este tiempo el Señor me hablaba claramente de salir otra vez al campo con mi familia. Me sentía fuertemente atraído hacia Europa. Cuando pasé por este continente en 1910, ya había sentido una firme convicción en este sentido. El tiempo había llegado. El Señor comenzó a tocar corazones en nuestro favor en forma notable para este fin. Aunque casi toda la ayuda económica que recibimos, como siempre antes, provino de fuera de Los Ángeles, un hermano de Stockton y una hermana no pentecostal de Pasadena nos pagaron los viajes hasta Denver, nuestra primera escala. Dios no permitió que ninguna iglesia ni grupo nos enviara, y quizá fuera mejor así. Hoy está todo bien para uno, mañana puede estar todo mal con ellos, así que es mejor al menos mirar al Señor. Nuestros pobres misioneros que están en el exterior pocas veces saben dónde están parados en relación con las iglesias. Antes de que les llegue la siguiente carta, toda la situación doctrinal puede haber cambiado o la sociedad puede haberse disuelto totalmente. Ellos necesitan de nuestra simpatía y nuestras oraciones. ¿Cuándo se convertirá el pueblo de Dios en un rebaño con un pastor Jesús como Él lo prometió? Ciertamente es tiempo de que oremos como Jesús oró, que todos sean uno para que el mundo crea. Juan 17:21. Dejamos Los Ángeles después de sacrificar nuestro escaso mobiliario como tantas veces lo habíamos hecho antes. Comenzamos a abrirnos paso por el continente una vez más. Ahora creíamos camino a Europa, teníamos el dinero justo para llegar a Denver, pero el relato de nuestra obra misionera de 2 años en Europa, justo antes de la Guerra Mundial, entre 1912 y 1914, con el relato de nuestro trabajo en Inglaterra, Escocia, Gales, Holanda, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia y la vieja Rusia, donde tuve que predicar en secreto, casi debajo de las narices del zar, con un vívido relato de las primeras semanas de la Gran Guerra Mundial, antes de que saliéramos de Europa y que finalmente nos llevó de vuelta a Estados Unidos, cruzando las líneas de fuego. Debe pedirse por separado ya que constituye otro librito ya publicado cuyo precio es $0,30. No queríamos volver tan pronto a Estados Unidos, pero nos vimos obligados a hacerlo por la seguridad de la familia. Además, todo el esfuerzo de las naciones se concentraba ahora en llenar los corazones de su gente de odio y muerte. Parecía que no había lugar para el espíritu del Evangelio. El Sermón del Monte no tiene nada en común con los principios de los dioses de la guerra. Se espera que uno haga todo lo posible para odiar, maldecir o matar al enemigo en tiempo de guerra, naturalmente no para amarlo. Que otros lo hagan, sin embargo, si así lo desean. Pero para mí, el Evangelio es el mismo en la guerra o en la paz.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los Ángeles, California, abril de 1925.